que tienen ahora, absolutamente todos, ya no son con triángulos rectángulos. Podríamos decir que el triángulo rectángulo ya... Correcto, ya era, entonces... Pero igual eso va a estar en la prueba 90. Lo estoy pensando, porque a lo mejor entra solamente... ¿Ya? Pero lo tengo que consultar con mi asesor. A ver qué vamos a hacer. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a empezar a trabajar dos teoremas. Uno las dibuja y las puede llevar, ¿cierto?, a un esquema. No aparece por ningún lado un triángulo rectángulo. Entonces, como no aparece un triángulo rectángulo, me olvido, ¿cierto?, de las razones trigonométricas que ya vimos. O sea, aquí la tangente no sirve. ¿Ya? No sirve de ninguna manera. ¿Estamos? Nos olvidamos de eso. Entonces, ¿cuál es la condición para ocupar la ley de los senos y la ley de los cosenos? Primero, tienen que ser triángulos no rectángulos. Eso es lo principal. ¿Ya? Usted me debe una prueba. Tienen que ser triángulos no rectángulos, porque si fuera el triángulo rectángulo hacemos lo que ya, ¿cierto?, lo que sabemos. ¿Cuál me de usted, señor Pacheco? Una de Spade. ¿Cuál de las dos? ¿La 2 o la 1? Creo que la 2. Ya. Ya, entonces, lo primero son dos teoremas, ¿cierto?, que nosotros los vamos a ocupar en situaciones donde no se puede o no se observan triángulos rectángulos. ¿Estamos? Entonces, el primer teorema me dice que A es a seno de alfa, como B es a seno de beta, como C es a seno de gamma. Este es el famoso teorema del seno. ¿Ya? La ventaja que tiene el teorema del seno, chiquillos, es que ustedes pueden hacer las parejas que ustedes quieran. Ahí aparecen tres, ¿cierto? Aparece el A con seno de alfa, el B con seno de beta y el C con seno de gamma. Pero uno esto lo puede mezclar como uno quiera o como uno necesite del problema. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo el A con el seno de alfa yo lo puedo trabajar con C y seno de gamma. ¿Ya? Uno aquí ocupa 2 de 3. ¿Estamos? Nunca ocupa los 3, sino que va ocupando 2 de 3, dependiendo de los datos que tenga el problema. ¿Estamos? Sabemos que SA, SB y SC, ¿cierto?, son los lados del triángulo. ¿Estamos? Letra minúscula, son los lados del triángulo. Y obviamente el seno de alfa, ¿cierto?, será el seno correspondiente al ángulo alfa. El seno de beta será el seno correspondiente a beta. Y gamma será, ¿cierto?, el seno correspondiente a gamma. ¿Estamos? ¿Cuándo voy a ocupar este teorema? Porque el problema que se produce acá es, chuta, ¿debo ocupar el teorema del seno o debo ocupar el teorema del coseno? ¿Cómo tomo la decisión? Entonces, esa es la decisión que yo debo tomar. ¿Cuándo ocupo uno y cuándo ocupo el otro? ¿Ya? Si tengo dos ángulos y un lado, repito, si tengo dos ángulos y un lado, ¿cierto?, voy a ocupar el teorema del seno. Si tengo dos lados y un ángulo, ¿cierto?, si tengo dos lados y un ángulo, también voy a ocupar el teorema del seno. Voy a volver a repetir, chiquillos, porque la decisión aquí es cuándo se ocupa uno y cuándo se ocupa el otro teorema. Eso es lo que más dificulta. Entonces, cuando yo tengo dos lados y un ángulo, ocupo el teorema del seno. Cuando tengo dos ángulos y un lado, ¿cierto?, dos ángulos y un lado, también ocupo el teorema del seno. ¿Ya? ¿Cuándo voy a ocupar el teorema del coseno?
El teorema del coseno lo ocupo en la siguiente situación. Tengo tres lados. Si me dan tres lados, ¿cierto?, de un triángulo, debo ocupar el teorema del coseno. ¿Ya? Sí, cuando me dan los tres lados, ocupo el teorema del coseno. Y cuando me dan dos lados, y el ángulo comprendido entre esos dos lados. Cuidado. Me dan dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados. También ocuparé, ¿cierto? Y el ángulo comprendido entre esos dos lados, ¿cierto? También ocuparé el teorema del coseno. Esa es la receta que tienen que aprenderse. ¿Estamos? Ya. ¿Cómo funciona este teorema? Ahí está. Entonces nos vamos a ir dando cuenta de ciertas cositas. Para que no se lo aprendan de memoria. Yo les voy a enseñar un secreto. De aquí hacia la izquierda, ¿cierto?, es Pitágoras. Ustedes se dan cuenta de sus Pitágoras, ¿cierto? Ya, eso es Pitágoras. Entonces, estas fórmulas son de fácil... uno se las aprende muy fácil, en el sentido que uno dice a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Siempre este signo es menos, el del medio. ¿Ya? 2 por b y por c, que son las letras que ustedes colocan acá. ¿Ya? Por el coseno de alfa, porque alfa es lo que ustedes están buscando el lado A. Y está lista la fórmula. Entonces, si yo coloco acá b cuadrado, será las letras o las otras letras que faltan. B cuadrado será igual a cuadrado más c cuadrado menos 2ac por el coseno de qué ángulo? De beta, porque estamos trabajando con el lado B. Y por último, c cuadrado será cuadrado más b cuadrado menos 2ab por el coseno de gamma, que corresponde al lado C. Entonces uno tiene que aprendérselo de memoria, ¿no? Así que ese es el secreto, ¿cierto?, de aplicación. A ver, vamos tratando de hacer lo siguiente. Miren. Tres lados. Yo doy tres lados ahora. Tres lados. Tres lados. Por ejemplo, este es 6, este es 8 y este es, no sé, estoy inventando, este es 9. Ahí yo doy tres lados y les voy a pedir a ustedes que calculen alfa, beta y gamma. Entonces ustedes me van a decir, pero profe, ¿cómo yo voy a poder calcular el valor de los ángulos si no tengo ningún ángulo por donde empezar? No sé cuánto vale ese, ni cuánto vale ese, ni cuánto vale ese. Para solucionar este problema, nosotros ocupamos teorema del coseno. ¿Ya? ¿Cuándo también lo voy a ocupar? Cuando yo les dé, ¿cierto?, un triángulo y les dé este lado, y les dé este lado, y les dé este ángulo. Por ejemplo, aquí 35. Y yo quiero saber cuánto vale ese ángulo, quiero saber cuánto vale ese ángulo, y quiero saber esta distancia. ¿Ya? Aquí yo ocupo teorema del coseno, y aquí también. Entonces, yo dije delante, chiquillo, que si yo doy un lado, y doy el otro lado, y doy el ángulo comprendido entre esos dos lados, aquí, ese ángulo comprendido entre esos dos lados, teorema del coseno.
no lo van a poder resolver de otra forma. ¿Ya? Teorema del coseno. 3 lados, teorema del coseno. 2 lados y el ángulo comprendido entre esos 2 lados. Y será teorema también del coseno. Cualquier otra situación lo soluciona este. Cualquier otra situación lo soluciona este. ¿Ya? Aquí yo puedo trabajar si me dan 2 ángulos con un solo lado, o puedo trabajar con 2 lados y un solo ángulo. ¿Ya? Esa es la, digamos, la forma de trabajar con estos teoremas. Otra cosa, en los ejercicios, ¿cierto?, que vamos a trabajar nosotros, no solamente vamos a ocupar uno, podemos ocupar 1, 2, los 2 teoremas, o uno solo o los 2. ¿Ya? Porque con uno solo no va a ser posible resolver, entonces vamos a tener que ir jugar de allí para acá o de acá para allá, ir jugando con el tema. ¿Estamos? Lo otro, que antes que se me olvide, aquí yo tengo que manejarme en álgebra de la siguiente forma, miren. De aquí, de aquí, de aquí y de acá. Yo, en realidad, chiquillos, esta fórmula, que es la más compleja del teorema del coseno, yo la puedo mover como a mí se me ocurra, yo la puedo manejar como a mí se me antoje. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como es una ecuación, en este caso es cuadrática, ¿cierto? Como es una ecuación, yo puedo decir, necesito saber cuánto vale esto, entonces despejo esto y lo muevo algebraicamente. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, voy a hacer un enchulamiento aquí porque esto es Pitágoras enchulado, no, si no es otra cosa. Voy a trabajar con la primera. A cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2bc por el coseno de alfa, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer nosotros cuando nos pase esta situación, que el profe nos da los 3 lados, pero no los ángulos, yo hago lo siguiente, miren. ¿Cierto? Digo a cuadrado, ¿cierto? Menos b cuadrado menos c cuadrado. Digo que estén muy atento al despeje que voy a hacer, ¿eh? Porque esto después yo lo voy a preguntar. Quiero despejar eso. Eso es lo que quiero despejar. El coseno de alfa. Entonces me va a quedar a cuadrado a la izquierda, b cuadrado a la izquierda, negativo, porque aquí es positivo, ¿cierto? Entonces lo cambio de lado, cambia de signo. Y el c cuadrado a la izquierda, negativo también. ¿Ves? Eso va a ser igual, ¿cierto?, a menos 2bc por coseno de alfa. Está ahí. ¿Ya? Como necesito despejar coseno de alfa, eso que está aquí, eso me quedará a cuadrado menos b cuadrado menos c cuadrado es igual a coseno de alfa dividido, porque eso está multiplicando, entonces yo lo paso dividiendo, menos 2bc. Entonces con esa operación que yo hago aquí me va a dar un número, que va a ser un decimal, ¿cierto? Aquí me va a dar un número decimal, 1, y algo, 0, algo, ¿cierto? Y eso va a ser el coseno de alfa. Pero como nosotros ya manejamos la función inversa, nosotros aquí vamos a aplicar el inverso del coseno y vamos a sacar un ángulo. Con esta fórmula vamos a sacar un ángulo. Teniendo este ángulo lo vamos a colocar acá. Y después yo, teniendo ese valor, voy a ir con este. Entonces voy a decir S es a S como S es a S. Y con esa fórmula, con teorema del seno, voy a calcular ese ángulo. Y después, haciendo la suma de esto y restando los 180, voy a calcular ese valor. ¿Ya? Todo eso lo tenemos que manejar. ¿Ya? Entonces, obviamente, esta fórmula que yo despejé acá, que nace de allá, es para el coseno de alfa. Pero yo puedo hacer el mismo despeje para el coseno de beta. Y puedo hacer el mismo despeje para el coseno de gamma. Entonces va a depender de los datos que tenga el problema. Entonces, ¿cuál es? Yo diría que la mitad del vaso lleno. El despeje es siempre el mismo. ¿Se fijan? Siempre va a ser exactamente el mismo. ¿Estamos?
cuando empezamos a ordenar acá, tiene que quedarnos, por ejemplo, A, B, C, eso, y es el igual partimos desde, en el fondo ordenando desde el -2 hacia la izquierda, ¿Podría decir que sí? Porque para tomarlo como lo que una pasa es que referencia. yo no puedo tomar esto, porque esto es un solo término aquí, porque hay una multiplicación. Entonces esto es solamente uno. Ya, Por eso yo muevo estos dos primero. Porque aquí hay muchas letras, pero este es solamente un término. Por eso muevo estos dos primero. ¿Ya? Entonces, vamos, para que no nos bombardeemos con tanta información, ¿cierto? Pensando en el 25 de julio. ¿Ya? Primero, hoy día vamos a trabajar los dos teoremas, seno y coseno. ¿Por qué ocupo seno y coseno? Porque el triángulo rectángulo desaparece. La situación de los problemas que se plantean ahora van un poquito más allá. Lo ideal es trabajar con triángulos rectángulos, pero eso en la realidad no es así. No es así para nada. Entonces, para solucionar esos problemas, ¿cierto? Tengo que ampliar, ¿cierto? Tengo que saber más cosas. Y saber más cosas significa que yo ahora tengo que aprender el teorema del seno y el coseno que me resuelven cualquier triángulo, cualquier situación trigonométrica, se resuelven con estos dos. Que no sea rectángulo. Cuando yo hago el esquema, ¿cierto? Y no aparece por ningún lado el ángulo de 90 grados, tengo que apoyarme del teorema del seno y el coseno, que son los dos últimos teoremas trigonométricos que se pasan. ¿Ya? Primero, eso es. Segundo, tengo que saber cuándo se ocupa uno y cuándo se ocupa el otro. ¿Cuándo voy a ocupar este? ¿Cuándo voy a ocupar este? ¿Ya? Y la diferencia está en que el teorema del coseno yo lo voy a ocupar cuando el profe me dé 3 lados y ningún ángulo. Ninguno. ¿Cuándo voy a ocupar coseno? Cuando el profe me dé 2 lados y me dé el ángulo que está en medio de esos 2 lados. Al tiro coseno. Al tiro coseno. No hay que pensarla tanto. Coseno en esta situación y en esa. Cualquier otra situación que se presente, teorema del seno. Eso es. Ese es el secreto. 3 lados, 2 lados y el ángulo comprendido, coseno. Cualquier otra situación que se me presente, teorema del seno. ¿Estamos? Chiquillos, ¿alguna duda? Aquí yo coloqué esto que dice, ¿cierto? La ley o teorema de los senos es una relación de desigualdades, bla, 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 bla. Eso me lo pregunto. ¿Ya? Ahí está la fórmula. Sabemos que aquí se forman 3, pero igual que ahora, ¿cierto? Yo puedo trabajar S con S, puede ser S con S, o puede ser S con S. ¿Ya? Aquí todo por todo. Como se acostumbra hoy en día. ¿Estamos? Ya. ¿Alguna duda, chicos? Obviamente esto después lo vamos a seguir repasando porque yo lo pregunto también. Ya. Vamos a empezar, ¿cierto? En esta guía, como siempre, tenemos que, primero que todo, aprender a aplicar el teorema. Uno aprende a aplicar el teorema y después resuelve los problemas. ¿Estamos? Entonces voy a empezar con el número 1. ¿Cierto? Vamos a hacer un triángulo sumamente rápido. ¿Cierto? Vamos a ver el tiempo. A vale 48. Ahí está. Estoy con el número 1 de la guía, chiquillos. A vale 48. ¿Cierto? C vale 57. Ahí está. Y B vale 47. Aquí está B. Como siempre se va cumpliendo que necesito tener los 3 datos del triángulo. Si no tengo los 3 datos del triángulo, ¿cierto? Es imposible que yo resuelva algo. ¿Cierto? Esa primicia se sigue manteniendo. Ahí están los 3 datos. 48 grados, 57 grados y el lado B vale 47. ¿Estamos? Ya. Debo calcular cuánto vale C y debo calcular cuánto vale en este caso A.
Aquí también en los problemas puede aparecer como alfa, como gamma, pero aparece con el nombre del vértice del ángulo. ¿Está? Ya. Si ustedes se dan cuenta, ahí tengo dos ángulos y un lado. Lo voy colocando aquí para que se vayan acostumbrando a cuando ocupo uno y cuando ocupo otro. Dos ángulos, un lado. Ya. Dos ángulos, un lado, obviamente teorema del seno, ¿cierto? Entonces empiezo a hacer las parejas aquí. De aquí yo elijo nuevo. Aquí, la papa. Elijo nuevo. Es como ir a una fiesta y hay 10 hombres y 100 mujeres. ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Cierto? ¿Cómo no hacer tanto? ¿Ya? ¿Cómo? Que sea una. ¿Ya? Dos ángulos un lado. Y yo aquí puedo elegir, ¿cierto? Lo que a mí me convenga para hacer las parejas. Según los datos del problema, ¿cómo lo presentamos, chiquillos? A partido por seno de alto. O sea, decimos que esa A, Sí. ya, empezamos a resolver ahora. A es a seno de 48, ¿cierto? Sí. A es a seno de 48. Es face to face, frente a frente. ¿Ya? A es a seno de 48, ¿cómo? Sí. Como. ¿Cómo? Como C. Como C. El seno de 57. Como C es a seno de... 57. Ya. Ok. Y ahí nos va a pillar la vida de Cristo y nunca vamos a poder resolver eso. Y no va a poder ir a ver a Cristo porque nosotros vamos a estar tratando de resolver eso. No es así. Y Cristo va a empezar a preguntar ¿por qué los Oscar no llega? ¿Por qué los Oscar no llega? ¿Perdón? El seno de beta es seno de 57. ¿Por qué? El lado B va con el ángulo beta. El que C es lo opuesto. Recuerden que uno puede hacer las parejas que uno quiera. Entonces ustedes me dijeron, obviamente no lo pueden saber si aquí hay que equivocarse. Ustedes me dijeron, es a seno de 48, y eso está perfecto. Como C, ¿cierto? Es a seno de 57. Chiquillos, en algunos libros, y también de repente en San Google, aparece el seno de alfa arriba y la letra abajo. Es exactamente lo mismo, no influye en nada. ¿Ya? Ustedes me dijeron, el lado A es a seno de 48, perfecto, y después me dijeron, C, este lado, es a seno de 57. ¿Está bien, po? El problema es que aquí tenemos dos incógnitas. ¿Cómo lo vamos a resolver eso? O ocupar B. Hay que ocupar B. Saqué con más incógnita porque no tenía el ángulo. Tendría que ser 47 partido ¿Qué hacemos ahí? Nos falta el lado. por seno de alfa. Por seno de beta. ¿Los cambiamos entonces o no? Sí. Ya cambiémoslo. Ya cambiamos. Que total estamos en una fiesta donde hay 10 hombres y 100 mujeres. Cambiemos nomás. Tendría que ser beta. Ya, hagamos otra pareja, a ver. Vamos, lo escucha, ¿eh? Bueno. 47 es a seno de beta. Yo no lo conozco. ¿Cómo? ¿Cuál es la otra pareja? AS 48. Hay AS 48. que sacar el ángulo. Esos dos ¿Qué rato tienen que decirme que hay que sacar el ángulo? Claro, qué rato. Así como vámonos. Van a haber 10 hombres y 1000 mujeres y nadie nos va a sacar a bailar. Claro. Ya. Primera enseñanza.
Cuando tengamos dos ángulos, ustedes, aunque no lo necesiten, saquen el tercero, siempre. ¿Ya? Siempre un dato nos ayuda, siempre nos va a ayudar un poquito más. 57, 48, ¿cuánto me da eso? 165. ¿Perdón? 75. Pero 48 más 57, ¿cuánto es? Ah, 105. 105, ya. Menos 180, eso nos da 75 grados. Perfecto. Y ahora sí puedo hacer las parejas. Entonces, primera enseñanza. Si tengo dos ángulos, ¿cierto? Resolver al tiro un ángulo. Entonces, el primer cálculo que hago es sacar al tiro el ángulo que falta. Entonces, ahora digo yo, y ahora tengo para elegir. ¿Ven? Puedo decir 47 es a seno de 75, como, ¿cierto? A es a seno de 48. Aquí podría haber dicho, ¿cierto? Como C es a seno de 57. Es lo mismo. ¿Ya? Exactamente lo mismo. Ya. La incógnita es A. Entonces me queda A será igual a... Estos dos se multiplican. 47 por seno de 48 dividido por el que está en diagonal con incógnita. Seno de 75. ¿Cuánto vale A? Calculadoras. ¿Te puede hacer directo esto? ¿Ah? Todo directo. Ta- 36, 15, 36, 16. 36, 16. Queda 47, ¿cierto? Por el seno de 48 y todo eso dividido por seno de 75. 36, 16. ¿Ya? Entonces A vale 36,16. Siempre con dos decimales aproximando. Ya vamos viendo. Yo pude haber hecho otra pareja, pero me tiene que dar exactamente lo mismo. Puede que haya una pequeña variación acá, ¿cierto? Pero la nada misma. Entonces, miren lo que hice yo. Yo di dos ángulos y un lado, teorema del seno. Ustedes me dijeron, profe, calculemos el otro ángulo. Perfecto. 75 y después dije 47 es a seno de 75. ¿Ya? Como el A es a seno de 48. ¿Estamos? Ya. Esos dos se multiplican en diagonal. Ahí. Y esa multiplicación se divide por el que está en diagonal con la A. El mal llamado, profe. ¿Estamos? La mal llamada. Entonces me queda 47 por seno de 48 dividido por 0,35. El A vale 36,16. ¿Estamos? Entonces, ¿qué nos falta ahora? C. ¿Cierto? No se les va a ocurrir usar Pitágoras aquí, ¿no? No se les va a ocurrir, repito, ¿eh? No se les va a ocurrir usar Pitágoras, ¿no? Si el triángulo es un triángulo rectángulo, ¿cierto? No se puede. Planteo otro teorema del seno, ¿cierto? Entonces yo digo C es a seno de 57, es a seno de 57, ¿cómo? Y aquí saco a bailar a la que a mí se me ocurra, ¿cierto? Como 47 es a seno de 75. ¿Ya? Entonces me quedará que C, esos dos se multiplican, ¿cierto? Me queda seno de 57 por 47 dividido en seno de 75. Eso me arroja, ¿cierto? Que C vale seno de 57 por 47 dividido en seno de 75. Ahí me da 40,81. ¿Lo da eso, no? Sí. Ya, y fíjense que ahí tenemos resuelto este triangulillo, ¿cierto? Donde habían dos ángulos a un lado, ¿cierto? Dos ángulos a un lado, con el teorema del seno. Entonces, repasemos. El primer paso que hizo el profe fue calcular el tercer ángulo,
¿cierto? Y después empezó a plantear las parejas. ¿Dudas? La idea es que siempre queda una incógnita en la igualdad, ¿cierto? Solamente una. Solamente una. Chiquillos, pasa lo siguiente. Aquí la incógnita fueron los lados. O fue, ¿qué digo? Fueron dos lados. ¿Cierto? Pero puede pasar que la incógnita sea un ángulo. Entonces, ¿qué hago yo? Si es un ángulo, yo tendría que hacer el mismo despeje, pero voy a llegar, por ejemplo, a un seno de alfa es igual tanto, y tendría que ocupar la función inversa para calcular el ángulo. ¿Estamos? Y ahí está resuelto. Si ustedes se dan cuenta, es muy sencillo. ¿Ya? Vamos a hacer otro tiro, a ver. Esta primera parte, eso es sí. Vayan recordando esto, ¿ah? Dos ángulos a un lado. Esta es la parte clave, para que sepamos y recordemos, ¿cierto? Cuando ocupo uno y cuando ocupo el otro. Vamos a ir haciendo saltaditos para que después ustedes cuando estudien, ¿cierto? ¿Podemos hacer ahora? Ya, acuérdense hicimos el 1, ¿cierto? Sí. Y hagamos el 3. Vamos a ir haciendo saltaditos. El 3. El 3 me dice que beta vale 20. C vale 31. Y B vale 210. Bien. 180 menos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer. Ya. El que acabo de hacer acá, chiquillos, no está en la guía. Voy a cambiar un poquito el tema. ¿Ya? Para que nos vayamos ubicando. Aquí hay dos ángulos. Un lado. ¿Cierto? Ya. Este que acabo de inventar tiene dos lados. Un ángulo. Cambié un poquito el libreto. ¿Ya? Lo vamos a calcular los dos. Y quiero colocarnos, que nos coloquemos en todas las situaciones que pueden aparecer el 25. Ya. Vamos a empezar con este es el 3 y este le vamos a colocar 4. Entonces vamos a empezar con el 3. Aquí. Este es A, este es B y este es C. Este es B, este es A y este es C. Ya. Vamos a sacar a alguien al azar, ¿cierto? Michael Salazar, por favor, dígame las parejas de ese de allá, del 3. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo lo plantearía usted? ¿Qué haría primero? A ver. Quedaría en B. Desde el... Ahora sí, ahora sí. Estábamos jugando, ¿cierto? Estábamos practicando, ¿cierto? Ahora sí, vamos. ¿Qué haríamos primero? ¿Qué haríamos primero? Siempre sacar el ángulo que falta, ¿cierto? Me dicen que es 129. Ok. Ya, y después, cuando tengo los tres ángulos, vamos a hacer las parejas. ¿Quién va con quién? A ver. Alfa es a seno 129. A, Seno de 129. no es seno de algo, ¿cierto? Es A. Ah. Es A aislado. Ah, sí, claro. ¿Ya? A es a seno de quién? 129. Ya. A es a seno de 29, ¿cómo? Como 210 a seno de 210 a 20. seno 20. Como 210 es a Seno de 20. seno de
20. 20. ¿Qué calculará? O sea, calculará. Perfecto. Ya, pongan atención aquí, les voy a dar un tips. Miren. Ese ángulo vale 20, ¿cierto? Vale 20. Y es responsable de un lado que está al frente de 210. ¿Sí o no? Ya. Este ángulo es 6 veces ese, más o menos aproximadamente. Entonces el valor que nos tiene que dar acá es 6 veces este. Tienen que tener cuidado ahí. ¿Lo habían cachado, no? No. ¿Ya? Si este ángulo es 20 y 20 trabaja con un lado de 210, es imposible que un ángulo que es 6 veces ese, 6 veces más grande, me dé un valor menor a 210. ¿Sí o no? Es lógico, matemáticamente. ¿Cierto que sí? Ya. Si es el 31, me tiene que dar un valor que es mayor a 210, pero menor al valor que me va a dar con un ángulo de 129. ¿Se dan cuenta que eso es analizar un ejercicio? Es imposible que aquí, por ejemplo, aquí me da, oye, ¿cuándo le dio la? No sé, que me dio 180. Está bueno, sí, está bueno, pues, explicado. Yo con la calculadora, pues, en el 7. ¿Se dan cuenta, no? Eso es no analizar el problema. Tiene que haber un número grande y un Ahí número da, alto. pero ahí da 477,17. Ya, vamos a ver. El A sería, ¿cierto? Seno de 29 o de 129 por 210. por 210 Partido por seno dividido por seno de 20. Ya, ¿cuánto vale A? 477,17. 477,17, Pero ¿cierto? no sé ese. Más o menos. ¿Ya? Nos dio 2 veces, ¿cierto? Sí. Ya, ¿cuánto vale ahora C? Porque ya tenemos A, ¿cierto? Según ustedes nos dio 477,17. Ya. ¿Cuánto vale C ahora? Fíjense que yo siempre trabajo con la misma pareja. No voy cambiando la primera pareja, siempre la trabajo igual. ¿Cómo quedaría ahora para calcular C? 477,17. ¿Es a seno de quién? De 129. ¿Cómo? C. ¿Es a seno de quién? De 31. Ya. Otra cosa importante nos tenemos que ir dando cuenta. ¿Cómo aquí estoy yo? Otra cosa importante que nos tenemos que dar cuenta. Aunque ustedes no lo crean, pasa, va a pasar aquí, va a seguir pasando el otro año, y va a seguir pasando, que los chiquillos aquí no colocan el seno. Colocan solamente 129 o colocan solamente 31. Está todo mal. ¿Se dan cuenta, no? Porque esto es seno de 129, no 129. ¿Ya? Porque ustedes están calculando el seno de 129. Entonces tengan cuidado ahí. Eso me quedará C, va a ser igual a 477,17, ¿cierto? Multiplicado por seno de 31, que a veces también a los niños aquí se les olvida colocar seno de 31, sino que solamente colocan seno aquí. Y eso lo dividen por ¿cuánto? Por seno de 129. ¿Cuánto me da eso? 316.23. 316,23. 23. Ya, está listo ese. Entonces ya hicimos un segundo ejercicio de 2 ángulos y un lado. ¿El segundo ejercicio que ocupé la otra pareja? ¿Ya? ¿Me dio lo mismo? Sí. Siempre. O sea, lo ideal es que siempre dé lo mismo, pero pueden haber pequeñas diferencias de los decimales. ¿Ya? Por eso uno puede aquí elige las parejas que uno le más le acomode. Pero yo siempre digo a los chiquillos, si yo me acostumbro a hacer ejercicio de una sola forma, lo sigo haciendo de una sola forma. Es como cuando los tipos lo hacen final y siempre lo han tirado de una forma y llegan y lo van a hacer de otra forma. Y lo echan afuera o el arquero se lo ataja. Porque cambian ahí. ¿Ya? Aquí pasa lo mismo. Ya vamos al otro. ¿Puedo borrar ese?
Ok. Ustedes se dan cuenta que el teorema del seno es una chocolatada. Ya, vamos a cambiarlo acá. Dos lados, un ángulo. Pero cuidado, ¿ah? Yo pensaba que me iban a preguntar. Tuve toda la tarde, ¿cierto? Esperando esta pregunta. Profe, usted dijo que delante cuando daba, usted dijo delante, cuando trabajamos con el teorema del coseno, cuando usted estaba explicando el teorema del coseno, cuando se ocupaba, usted dijo dos lados y un ángulo. Ahí hay dos lados y un ángulo. Israel. Ese es lo que yo debo de pensar. ¿Se dan cuenta, no? Aquí hay dos lados y hay un ángulo. Entre, tiene que ser, era entre. Pero fíjense que el ángulo que yo doy no está comprendido entre los dos lados. ¿Se dan cuenta, no? Entonces aquí automáticamente será seno. Si el 25 estuviera acá, ahí es coseno. ¿Se dan cuenta, no? Es un pequeño gran detalle. Ya, empezamos. 15, ¿cierto? Por seno de 25, partido por seno de 25. Es a seno de 25, ¿cierto? Y 18 Como 18 era seno de alfa. es a seno, ¿cierto? Aquí está alfa. ¿Se dan cuenta que aquí ya no ando la cola del lado? Por eso quise cambiar el ejercicio. Lo inventé. ¿Ya? Ando a la cola, ¿cierto? Del ángulo. Y si ando a la cola del ángulo, rápidamente yo pienso aquí en mi procesador, función inversa, shift. ¿Se dan cuenta, no? Al tiro pienso eso. Entonces me quedará seno de alfa será igual a seno de 25 por 18 dividido 15. 0,51. Y eso me da un seno de alfa 0,51. de 0,51. Y da 30,66. Aquí aplicaré función inversa, ¿cierto? ¿Y alfa cuánto me da, chiquillo? 30,66. 30,66 66. grados. Porque ando a la cola de un ángulo. ¿Se dan cuenta, no? Cambió el ejercicio. Cambió. ¿Ya? Lo vamos a repasar de nuevo porque veo caras de cordero degollado. ¿Ya? Dos lados, un ángulo, el ángulo no está comprendido, ¿cierto? No está comprendido, por eso no utilizo el teorema del coseno. Entonces digo, 15 es a seno de 25. Ahí está, ahí está, ahí está. Como 18 es a seno de alfa. Aquí está alfa, ¿cierto? Este es gamma. 18 es a seno de alfa. Ahí está, ¿cierto? La presentación del ejercicio. ¿Cierto? Esos dos se multiplican, me quedará seno de alfa será igual a. Esta es la incógnita, chiquillo, ahora. Esa es la incógnita. Entonces me queda seno de alfa es igual a seno de 25 por 18 dividido 15. Recuerden que el que divide es el que está en diagonal con la incógnita. Entonces el que divide acá es 15. Multiplico todo eso, digo por 15 me da 0,51. Pero 0,51 es el seno del ángulo. Pero yo no sé qué ángulo es. Entonces debo buscar el ángulo que tiene un seno de 0,51. ¿Cuál es? 30,76. ¿Se dan cuenta que es distinto ahora? Ya. Alfa vale 30,66. Y fíjense que todavía no resolvemos el triángulo, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó al ángulo? ¿Shift? Shift. ¿Shift? Shift. Seno de 0,51. 0,51. Es igual. ¿Sí? Estamos. Ya. Fíjense que me falta Sí. calcular ese lado, perdón, ese ángulo y ese lado. Ya. Ahora se 30,66 más 25 menos 180 menos lo de arriba. 124,34. 124,34. Y ahora yo con el teorema del, ¿cierto? Seno, que es más fácil, puedo calcular C. Entonces me quedará C, esa seno 124. de 124,34, Ya, 15 por ¿Cómo? 15 a 0,25. 15 esa Seno. seno de 25. ¿Cierto? ¿Ya? Eso me queda C, va a ser igual a, ¿cierto? Seno
de 124,34 por 15 dividido en seno de 25. 47,86. Y eso, según Víctor, es 47, 86. 86. No, perdón, 85. 85. Ahí está. 85. Ahí estamos. ¿Se fijan? Entonces, quise cambiar un poco el ejercicio porque siempre habíamos trabajado con dos ángulos y un lado. Dos ángulos y un lado. Dos ángulos y un lado. Así se ve simple. ¿Ya? Quise cambiarme a dos lados y un ángulo, pero el ángulo no es comprendido. ¿Estamos? Ya. Dividido por seno 25. ¿Puedo borrar? ¿Dos veces el mismo resultado? ¿Estáis más, guachito? 15 por seno de 124. ¿No te sabes? ¿Era menos? Es menos. Allí no es eso. 29, 31, Dividido por Está bien. ¿Está mal o no? Está malo. 29, 31. ¿Qué pasa si A ver. si se hace, profe, ahí 15 por seno de 124,34 partido por seno 25? Lo que pasa es que usted debiera colocar un paréntesis acá, Ya. porque si no la calculadora va a hacer lo siguiente. Como estos bicharracos hacen todo lo que uno le dice, el 0,25 solamente va a dividir al 15. Y después vamos a multiplicar acá. Por eso los paréntesis son tan importantes. Seno de 124,34 por 15, ¿cierto? 29,30. Ahí está Y eso dividido 29,30. por seno de Sí. 25. 29,30. 29,30, Sí, ¿cierto? tengo que ir Sí. con el paréntesis. Sí. 29,31, ¿correcto? Ya, ahí sí. Pero da lo mismo que esté el 15 adelanto al seno pues colocando el paréntesis. Correcto. Ah, por eso fue. El paréntesis que me dice que no. Ya, ¿puedo borrar, chiquillos? Sí, 45. Entonces hay un error 300 ahí. Ah, es que claro, la calculadora toma primero la multiplicación y después la división. Sí, porque coloco 15 por seno me da lo que dije. Así lo saqué en algún lado. 15 por seno de 124,34 dividido por seno de Ya, vámonos al teorema del coseno ahora. Teorema del coseno. Era otro problema. Era otro problema. Esta está entretenido. Ya se saben las tres fórmulas, ¿cierto? Ya les enseñé cómo tienen para qué aprendérselas de memoria, ¿cierto? Ya hicimos la primera parte del teorema del seno, ya lo saben ocupar. Hicimos todos los casos que pueden salir en el teorema del seno, dos ángulos a un lado, dos lados a un ángulo, no hay más, ¿ya? Ley de los cosenos, ahí están, ¿cierto? Las tres que tienen que aprenderse, ya les dije cómo aprenderse y vamos a hacer el primero, a ver si es que lo podemos hacer, ¿ah? Si es que se puede hacer. Si no, todo un 7 y nos vamos para acá, ¿no? Y nos vemos el segundo semestre. 107. Tema de 407. Y... ¿A dónde está el signo de los grados? Quedó muy abajito. El 107. Sí. Sí, quedó muy abajito porque no encontraba cuál era Sí. el ángulo. El ángulo ese. Chiquillo, donde dice
C mayúscula que dice 107, Sí. colóquenle A. Ah, Colóquenle A. Hay un error de tipeo ahí. Sí, el A vale 107. Esa C mayúscula la cambia la por A. Porque tiene que ser el ángulo comprendido, ¿cierto? sí, pues. Correcto. Ya, ahí estamos. Ustedes se dan cuenta, hay dos lados, ¿cierto? Un ángulo y está el ángulo comprendido, o sea, el ángulo que está entre medio de los dos lados que hay ahí. Ya, ok. Este es A. Este es gamma y este es beta. ¿Estamos? Tengo el lado C, que vale 568. Tengo el lado D, que vale 407. ¿Qué lado necesito calcular? El lado A. Entonces, como estoy con el lado A, trabajaré aquí. ¿Ya? Solamente porque necesito calcular el lado A. ¿Cierto? Si fuera el B, trabajaría acá. Y si fuera C, trabajaría con él, ¿cierto? Pero como tengo el valor de B y tengo el valor de C, y el lado que me están pidiendo es el A, ¿cierto? Yo trabajo con A. Entonces me quedará de la siguiente forma: A cuadrado es igual a B al cuadrado, 407 al cuadrado, más C al cuadrado, 568. Menos, voy a remarcar muy bien este menos ahí. Menos 2 por D, o sea, por 407, por C, que es 568, por el coseno de ¿quién? De 107. De 107. Ahí está la fórmula. ¿Ya? Y la raíz. Si ustedes se dan cuenta, aquí la calculadora es fundamental. ¿Eso que se colocó la raíz? ¿Ya? Lo vamos a hacer por el método super hiper carretero. Siempre con dos decimales, acá, si es que me diera algún número. Y yo me voy a detener principalmente acá. Porque aquí es donde se produce el problema. Sí, el 407 da 165,649, lo vamos como 165,65. Es raro que un número entero le dé decimales cuando lo multiplica. ¿No? Ya. Perfecto. Gracias por la ayuda. 165.649. Tengan cuidado. Recuerden que en sus calculadoras, en estas calculadoras que permiten el tiempo mejor, en estas calculadoras el punto es la coma y la coma es el punto. ¿Ya? ¿Ya? Más 568 al cuadrado, 322, 624. 24. ¿Cierto? Y aquí mucho cuidado, chiquillos. Aquí demasiado cuidado. Miren, este coseno, por favor, mucha atención acá. Si este coseno es negativo, como ustedes lo calculen en la calculadora, para la redundancia, si este coseno es negativo, el negativo del coseno con ese negativo se transforma en positivo, porque menos con menos más acá. ¿Estamos? Si este coseno es positivo, si este coseno es positivo cuando lo calculen, ese positivo con ese negativo le queda negativo aquí. Tengan cuidado ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el consejo que yo doy? Ustedes colocan en la calculadora menos 2, coloquen menos 2 por 407 por 568 por coseno de 107. ¿Cuánto les dio? Coloquen todo esto en la calculadora. Menos.
Por 407, porque es Acá. 135, 178. No le dio diferencia, no te debo. 135, 178. Ya, 135, 178. Positivo, yo. Positivo ya, sí. Todo eso en la calculadora con el signo menos, adelante, por favor. 135, 178. Sí, 135, 178. Ya. Comprobemos algo. Que alguien calcule por favor el coseno de 107. Coseno de 107, a ver. Menos 0,29. Como es menos este coseno, con ese menos me va a quedar más aquí, ¿cierto? Entonces esto queda más 135, 178, coma, con dos decimales, 64. ¿Ya? Cuidado ahí. Bien. Vuelvo a repetir. ¿Por qué me dio más ahí? Porque ese coseno de 107 es negativo. Entonces ese negativo con ese negativo es más. ¿Ya? A cuadrado. Sumo todo esto, chiquillos. Sumemos todo eso en la calculadora, ¿eh? Sí, 23, 45. 623, 410,64. Ahí está. Sí, pues lo mismo. Sí, 23, coma. 623.451,64. 63,64. Tenemos que sacar la raíz cuadrada de eso para eliminar ese exponente 2 ahí. Raíz cuadrada. 789. Entonces ese valor es 789,59. Punto 58. ¿Ya? Entonces A vale 789,59. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Va a ser directo todo solo de una vez? Sí. Si tienes la habilidad para hacerlo en la calculadora todo directo, Me había dado lo mismo. sí. Se puede hacer directo también. Entonces fíjense que ahí estamos utilizando el teorema del coseno. Ya. Sabemos que A vale 189,59. Pero fíjense que aquí tenemos que cambiarnos de teorema, porque si bien es cierto tengo los tres lados, pero me faltan los ángulos. Entonces me cambio de teorema. ¿A cuál? Seno. Al seno. Seno. Entonces quedará. Por eso de repente uno cuando trabaja con el teorema del coseno, empieza con el coseno y termina, ¿cierto?, ocupando el teorema del seno. Entonces yo digo 789,59. ¿Ese seno de quién? De 100. Parte por seno 107. Ese seno de 107. ¿Cómo? 407 Ya, 407. ¿Ese seno de quién? de beta. De beta. Calculen cuánto vale beta, a ver. Seno de beta es igual. Seno de 107 por 407 dividido por 789,59. Chif, ¿cierto? Seno para menos 1. ¿Cuánto vale beta, chiquillo? Por 407 dividido 789,59 da 0,49. 0,49. Ahí verán que beta vale 29,53, ¿no? ¿Cuánto? Sí, 29,53. ¿Sí o no? 29,53. Porque estoy calculando un ángulo, entonces debemos usar función inversa. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La calculadora está mala? Sí. Viene con virus. Viene con la descarga. ¿Nos da eso, no? Sí. Ya buscamos 180. ¿Qué pasó? Profe, ¿cuándo vamos a la calculadora? ¿Está bien? ¿Cuándo vamos a la calculadora? Ya, pues.
180 menos. Y ahora colocamos, ¿cierto? 180 menos Menos 29,53 107. más 107, y eso me da 180 menos 80 menos 36, 136,53. 48, 46. Entonces gamma vale 43, 47. Y ahí está resuelto. Si ustedes se dan cuenta, Una cosa poca. si ustedes se dan cuenta, tuvimos que, para resolver ese triángulo, tuvimos que echar mano a los dos teoremas que estamos viendo hoy día. Primero empezamos con el coseno, y el coseno nos dio solamente el valor de A, el lado A, y después tuvimos que echar mano al teorema del seno, ¿cierto? Para completar el ejercicio. Ahí estamos. Calcular la llegada del mito. Es nada más. Que a nivel 0,49 le cae. ¿Estamos o no? Ya, sigamos. El tiempo es oro ahora. Metí un número mal y te escuché. Sí. Calcula que el número mal. Ya hagan el número 2 ustedes. Solitos. El 2. Y el 2 de la guía, a ver. Vamos. Hagamos trabajar esas calculadoras. Ese es el ángulo, ¿cierto? Que está tan abajo que. Sí. Se calcula de. Hagamos el 2, a ver. Sí, Hay que ahorrar cuadernos. El segundo semestre. El hombre tiene esperanza de llegar, ¿eh? Vamos, vamos, que se puede. Estamos buscando A. Ponle 0,49. Sí. Sí, suena la Vamos a ser carreteados. Rodrigo Beltrán. Cristina Contreras. Miguel Contreras. Andrea Durán. Andrés Espinosa. Javier Espinosa. Esteban Fernández. Ah, estamos. Me quedé. Alexis Fonseca. Presente, profe. Valerio Fuentes. Presente. Luisa Garrido. Presente. Esto quizás. Sí, entonces. Eduardo Jara. Menos 2 por 16 por 80. Alexandre Jara. Por coseno. Seno de 52.
es igual. 100 más 75. Antonio Mendoza, ¿Sería más? No, ya te lo digo que es menos. Sí. Eduardo Muñoz, no. Horacio Ormeño, Ay, qué fuerte. Adolfo Ortega, Bárbara Rifo, ¿Cuánto te da el coseno? Alejandro Montañez, Rodrigo Ruiz, Presente. Andrés Salazar, Alonso San Juan, Hermano, ¿qué pasa? Antonio Rejón, Santiago Veloso, Eduardo Villalobos, Tranquilo. Alejandro Pacheco, Pedro Ramírez, Patricio Tabla, Víctor Becerra, Presente. ¿Cuánto le dio Torino da? La distancia era Diego Muñoz, 314,91. Diego Quirós, Más con menos también. 3, Número. 14, 81, 88. Porque 99, 169, 99, 161, 134. 149. A ver. Porque si fue 57, 600, más 151, 321. Menos 109, 751,26. Ah, y el 650. ¿dónde? ¿Pero cuánto decimos de error? ¿Cómo? Yo se le digo que ¿Eso te da en la carretera? no se preocupe. ¿Cómo? Ahí, de repente, ¿Cuál carretera? ¿Cuánto le dio? 314,91. Ah, ¿Qué ahí me dio? 564 más. por eso digo que revisó un poco. Espera, coseno de 54. ¿Cuál ve? Ah, Ah, porque con invertido. Porque no te olvides que estoy sacando el seno de beta, te va a dar 0, te dio 0,49. Y el chif, seno de 0,49 te da la La beta es como 14,90. ¿Ya estamos listos, no? Con el 2. Todavía estamos peleando. A ver, vamos. 3, 14,90. Es al seno de 54 como 240 es al seno de beta. Entonces, seno de beta es igual ¿Y cuál tenés que sacar? seno, ¿Cualquiera? cualquiera, seno de 54 por 240. Entonces, seno de 54 por 240 dividido 314,91, aquí es 0,61. Y entonces, beta es igual a chif. Aquí, ¿qué cosa es? Ya. Seno invertido 0,61, 37,59, ¿no? Invertido seno 0,61, 37,59, 37,59, se va a igual 88, Ese rato dio 109, ¿no? Víctor, Ah, ¿te dio 109? ¿qué cosa? Sí, 109.751. 109, con... Con 26. Siendo el 2, ¿cierto? Sí. ¿El 2? ¿El 2? 54, 240 y 989. Sí. Sí, no, está chulo.
Becerra. Compórtate, Becerra. Y tú estás ya el gato que no te damos. Así bullying, Becerra. ¿Cuánto llaman, Jorge? Había notado otro número también. Estaba mirando como si. Entonces, ¿qué hice? 160. No, te estás copiando, que te copie. No. Si te estás copiando. ¿Por qué no me da los mismos números? ¿Te copias? ¿Te copias? ¿Qué clase con lo que se suyo que es la prueba? Hasta el momento, así se ve, pero cuando diga una persona tiró a un ángulo de no sé cuánto. ¿Estamos ya o no? ¿Cuánto te dio, Carola? ¿Cuánto te dio? ¿Por qué te dio 87,93? ¿Por qué grande? ¿Cuánto te dio? Acá le dio 38,07. ¿En cuál? Beta. No, 37,59. Verificar se llevan Porque es- 62 medio. Es, a ver, porque seno de 54 por 240 dividido por 314,91. Dividido Por 314,91. 14,91. 0,61,6. Ah, sí, 0,62. Sí, tiene razón. Pero valía poquito más. Sí, no, la próxima está bien porque es estimable. Varía, pues, Es que un grado. No, Sí, varía. menos menos de un grado. grado. Si varía menos de un grado, ¿está bien o no? Sí. Ya. Que nos equivocamos en un decimal. ¿Estamos ya o no? Para solo hacer la carretera hay que hacer como que se lo... Ya. Empecemos a ver. A cuadrado va a ser 240 cuadrado. al cuadrado más 389 al cuadrado. 389 al cuadrado menos 2 por 240 40. por 389 por el coseno, ¿cierto? De 54. A ver, vamos viendo ahí cómo nos va a quedar. 57.600. Veamos cómo queda ese changüío. Va a tirar todo. Pero se puede tirar todo, ¿va a querer con la prueba? ¿No? Con paréntesis. Ah, pues voy a colocar los paréntesis. Los 40. Después de tanto cálculo, eso nos queda 99, 169,74. Aplico la raíz. Más 314,91, 89,91. ¿cierto? Ya. Tenemos el valor de A, ¿cierto? 240. Tenemos el valor de A, 314,91. Nos cambiamos de teorema del seno, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces yo podría decir que 314.91 es a seno de 54. 314,91 es a seno de 54, como
240, ¿sabes? Ya, 240. ¿Es aquí el seno de beta? ¿Cierto? Es que depende de lo que es. Entonces me queda seno de 54 por 240, ¿cierto? Dividido 314. Dividido en 314,91. Sí, ¿cierto? Sí. Seno. ¿Cuánto vale beta, chiquillo? 38.32. 38. Ahí me da 0,7. Puede ser que haya ¿Y si da 37,59? da diferencia de decimal, no se ¿Y preocupe. 37,59? Pero ahí como que valió harto. Pone que sí, es que le colocamos 0,61 en vez de 0,62 Ya. a C90. Ya, eso es 38,07. Calculamos gamma. ¿Cierto? 88. Sumamos esos dos. 54 más 38,07. ¿Y cuál va a dar? ¿Cuál va a dar? 54 más 38,07. Menos 180, eso me da 87,93 grados. 88,92 por el tema que era 0,62, no 0,61. ¿Ya? Sí. Ahí está, ¿cierto? Otro resuelto. Correcto, ahí está, ahí está, ahí está. Ya. Sigamos. Yo las tengo todas, no te Sí, pero yo no tengo el computador de oficina, no lo puedo sacar. Ah, no tengo. Entonces, tengo que tener teléfono, no he tocado nada. Por mucho que me la recarga el mío. Ya. ¿Estamos listos, no? ¿Está fácil esto, ah? Sí, facilito. ¿Cuánto más o menos? No, no es. Depende de las parejas que uno ocupe, de los decimales que uno ocupe, por eso va a variar. 37,59 es muy bajo. ¿Cuánto? 37, ¿cómo es? 37,59. Porque era 0,62 como 0,61. No deberíamos tener diferencias de que fueran superiores a medio grado. Ya, ok, por eso mismo. Es que era, lo sacan todo con 0,62, con 0,61. Sí, diferencia sobre medio grado ya sería sospechoso. Ya. Ya. Sigamos. ¿Qué hora es? ¿Lo puedo borrar, chicos? No, pero Italia 5, de 5 y Italia no
Eso está haciendo todas las posibles. No, es que no pasa. Ahí está todos los cuadráticos. Ahí están los cuadráticos. Estuve pensando otro despeje para la fórmula que vamos a ocupar ahora. Más fácil para ustedes. ¿Ya? Me quedo dando vueltas ahí el tema. ¿Ya? Entonces terminé otro despeje más fácil todavía. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Ya miren, vamos a hacer un despeje más fácil ahora. Necesito que pongan atención porque este es el despeje que vamos a hacer sí o sí. Este es el oficial. ¿Estamos? Ok. ¿Cierto? Este es oficial igual cuando salimos con la vieja piensa que es la vieja piensa que es la oficial, ¿cierto? Aquí es lo mismo. ¿Ya? Mismo cuento. El mismo cuento, la incluimos que es la oficial, ¿cierto? Para que no le diga nada. Correcto. Pero después de la 1 de la mañana pescamos el celular y empezamos a whatsappear. ¿Está contando su historia? Fuerte. Porque ¿cómo sabe el hombre? No, porque cuando estoy estudiando me llegan comentarios. Se ha visto está pasando eso. eso. ¿Ya? Cosas así. Ya, vamos a hacer un despeje, chiquillos, más fácil. Coloquen ahí. La siguiente fórmula se empleará. La siguiente fórmula se empleará cuando el problema dé como datos, cuando el problema dé como datos solo los tres lados. Solo los tres lados. ¿Ya? Entonces miren lo que voy a hacer yo. Me va a quedar a cuadrado a la izquierda, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Tomamos todo esto. Yo estoy encerrando acá. Y como ese es un solo término, que es negativo, lo vamos a cambiar a la derecha, perdón, a la izquierda, y va a quedar positivo. Va a quedar A más 2 PC, ¿cierto? ¿Por quién? Por coseno de alfa, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Y eso va a ser igual a quién? A B cuadrado más C cuadrado. ¿Cierto? Eso fue lo que hice. Porque repito, el menos 2bc por coseno de alfa es solamente un término. Por eso yo lo encerré, chiquillos, lo tomo y lo paso para acá. Como lo cambio, ¿cierto? Como lo cambio de lado en relación a la igualdad, le cambio de signo. ¿Estamos? Ya. Tengo que pasar. Entonces, como segundo paso, eso me va a quedar, como necesitamos despejar esto es lo que yo necesito despejar, me quedará coseno de alfa, ¿cierto? Coseno de alfa será igual a b cuadrado más c cuadrado, ¿cierto? Lo que está a la derecha que ya está listo, ¿cierto? Este que está acá, este que está aquí, que es positivo, lo pasamos negativo. Y ese b cuadrado más c cuadrado menos a cuadrado va a quedar dividido por el que está multiplicando al coseno de alfa. O sea, 2bc. ¿Ya? Entonces me queda 2bc.
¿Estamos? Y esa fórmula a mí me permite trabajar, ¿cierto? En un triángulo cuando el profe me dé solamente los tres lados. Los tres lados. Solamente los tres lados. Sacamos un ángulo, ¿Ya? el otro con el otro de lo mismo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a inventar aquí. Entonces este lado le vamos a colocar A, B y C. Y aquí vamos a colocar 150. ¿Cierto? A, B, le vamos a colocar 165. ¿Cierto? Y a C le vamos a colocar 180. Ya, porque puede pasar lo siguiente. Uno tiene que estar preparado para todo. ¿Ya? Muy lindo su corte de pelo. ¿Dónde se lo cortó? ¿Ah? ¿Dónde se lo cortó? No, pero ¿dónde se lo cortó? Por ahí. Aquí a la vuelta tiene que ser con el negrito. ¿Ya? Vamos a tratar de resolver ese triángulo. ¿Cierto? ¿Pero qué nos falta de ese triángulo, chiquillo? Ángulo. Fíjense que podríamos decir que esa es una poligonal que yo puedo trazar en terreno, ¿cierto? Una poligonal triangular. Y yo puedo ir con wincha, trazar una poligonal triangular y después puedo calcular los ángulos perfectamente. ¿Cierto? Ya. Entonces, entra a jugar esa fórmula que está ahí. Aquí le vamos a colocar alfa, gamma y beta. Entonces empiezo, con calma y buena letra. Como vamos a trabajar con coseno de alfa, el ángulo que voy a calcular va a ser alfa. Lógico, ¿cierto? Ya, entonces me quedará... Coseno de alfa será igual a 165 al cuadrado. ¿Cierto? Más c cuadrado, que es 180 al cuadrado, menos 150 al cuadrado. Y todo eso va a ser dividido por 2 por d, que es 165, por c, que en este caso es 180. Recuerden que nos tiene que dar un número pequeñísimo, ¿cierto? Veamos cuánto nos da. Eso lo vamos a hacer al touch en la calculadora. Ahí me da 0,625. ¿Nos da eso, no? Vamos que se puede. Noche de viernes, noche de estudio, ¿cierto? ¿Cómo llegó eso? ¿Llegamos a eso, no? No. Sí, 0,C25, Sí, y ahora, función inversa, 51, 31, 51, 32. el ángulo vale 51,32. Y ese ángulo es alfa, entonces alfa lo coloco acá, chiquillo. ¿Estamos? Todos tienen que llegar a coseno de alfa es igual a 0,625, porque netamente uso de calculadora. ¿Serio? ¿La pondría esa carretera? Es uso de calculadora, ¿eh? ¿Nos dio o no? No.
¿Da o no? ¿Cómo llega tan directo, profe? Tiene que colocar paréntesis. Dividido. No, es que está malo, no podéis colocar eso, si tiene que ser paréntesis. Pura magia. Paréntesis de 165. 165. Cierra paréntesis. Bueno, queríamos usar la calculadora, mi profe, ¿cuándo vamos a usar la calculadora? Ya, po. No, si es lo mismo colocar lo otro. Es lo mismo. Más. Y ahora que la no, podemos lo usar, mismo. no sabemos. Profe, María. Hacerlo con paréntesis. Ya. Los cuadrados. Este parte un cuadrado. Sí, sí. Es 80 cuadrados menos. Menos 150 cierra paréntesis, el cuadrado, dividido Resuelve el de arriba y eso de ahí, 2 el de abajo y después lo divide. por 165 por 180. Para multiplicar puntos tiene que ser un número de 100. Ya nos dio, ¿no, chiquillos? A ver si. ¿Sí? El otro está. Nos da directo, así que. ¿Cómo directo? A meter todas las funciones completas. Yo no lo hago. Ah, está. Yo lo hago carretera. Ya. Sacamos el ángulo, 51-32. Sí. Buena calculadora, me parece. Ya. Vamos. Excelente. 165. Cierre. Al cuadrado. Ahí. Más. No tenemos el. Al cuadrado. Menos. 150. Al cuadrado. Es igual. ¿Te dio, no? 2. Sí. 2. 51 cuadrado por 180. Cierra paréntesis. Cierra, Ya. Está entregando información. Privilegiado. Sí. No, lo que pasa es que la calculadora trae ese ANS, Sí. que es una función que se incorporó hace poco, que es como recordar el último cálculo que hizo. Entonces uno aprieta esa tecla y lo trae a la Como la memoria. memoria más. Sí. Ahí está, ¿ves? Ya, nos da que alfa es 51-32, ¿no? Vamos, vamos. A ver, aquí lo podemos hacer carretero, anotando al ladito del cuaderno, después metiendo el dato. Después podría ocupar el teorema del seno, ¿cierto? Sí. Para sacar lo otro. Beta 59. Entonces yo digo 150 es a seno De 51 a 32. de 51,32, como 165 es ya el seno 165 de seno de beta. es a seno de beta. Calculemos el toque al touch, ¿cuánto vale beta? A ver. 59 a 32. Uy, por favor, más. Sí, que me- Vamos a ver. 59 a 32. Seno de 51,32 por 165 dividido 150, ya, y shift seno ans. 59,17, ¿cierto? Es 59 a 32. Eso vale beta Aquí yo no. con 59,17. Y 59 a 32. Que ocupa el 0,86, no me acuerdo los números de la calculadora. Ya. Y arriba gamma vale 69,17.
A mí. 51. Y ahí está resuelto el triángulo. Pero ahí, profe, si da 59,32. Aquí, Ah, sí, no hay problema. porque 0,86 ocupé todo lo de la calculadora. Ya. Aquí una cosa importante. Acá, chiquillos, por favor, aquí. Pongan atención. Voy a explicar una cosa que puede pasar en la prueba. ¿Ya? Va a pasar. Pasa. Yo les puedo dar la medida de los tres lados. Por ejemplo, acá. Esa medida y esa medida yo se los doy. Entonces, yo doy este ejemplo. Entonces aquí coloco 20. Aquí coloco, por ejemplo, 25. Y aquí coloco 200. ¿Ya? Entonces, obviamente, como ya sabemos los triángulos, ustedes empiezan a sospechar. Es como raro que si un lado vale 20 y el otro vale 25, este lado pueda valer 200. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Que cuando lleguen acá, ustedes van a hacer todo el ejercicio, hasta aquí van a ir happy, voy directo a un 7, uff. ¿Ya? Van a llegar acá, ¿cierto? Y les va a dar un número aquí. Perfecto, un número cualquiera. Van a colocar shift coseno en la calculadora y la calculadora le va a arrojar error matemático. Sí. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que este triángulo no existe. Tienen que tener cuidado ahí porque el profe les puede dar en la prueba un triángulo que no existe en geometría. ¿Ya? Este es un triángulo que no existe. Es imposible que ustedes construyan este triángulo. Porque ¿Ya? el ancho, las puntas no alcanzaría, aunque nosotros pegáramos. Porque fíjense que esto va a pasar para acá ¿Mm? y estos 200 van a pasar para allá, entonces no van a cerrar digamos, la figura geométrica. ¿Ya? Es como cuando uno le coloca 0 chiquillos, ¿cierto? Y coloca 5, y coloca 6 y aquí coloca 1. Este triángulo es imposible que exista también. Tienen que estar atentos en la prueba. ¿Ya? ¿Dónde? Porque nos sacan nada con perder media hora y llegar acá a un número y van a colocar coseno a la menos 1 de eso y la calculadora les va a arrojar error matemático. Significa que el triángulo no existe en la realidad. Es imposible construir un triángulo, ¿cierto? Con esas características, con esas medidas. ¿Ya? Por eso ustedes se dan cuenta, yo coloco números que son muy semejantes, no iguales, pero que están cerca. 165, 150 y 180. ¿Ya? Tienen que estar atentos ahí. Aquí hay que estar atentos a la jugada. ¿Estamos? Ya. Sigamos. Sabemos ocupar la de los senos, no hay problema. Qué interesante. Sabemos ocupar la de los cosenos. Despejamos la fórmula, esa fórmula. Obviamente aquí yo despejé algo, ¿cierto? Pero por ejemplo, si yo despejara beta, acá, despejara beta, tienen que tener mucha cachativa aquí, miren, ¿cierto? Solamente cachativa, miren. Si yo despejara beta, esto sería, aquí sería la B ahora. Porque si es beta, este es B. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí sería A cuadrado más C cuadrado menos B cuadrado. Partido por 2, ¿cierto? AC. ¿Se dan cuenta, no? Si esto es muy fácil. ¿Se dan cuenta, no? Si esto les va a hacer la papa. No hay ni que estudiar y ya me lo aprendí. Si coloco gamma acá, si quiero despejar gamma, este va a ser C. Aquí quedará AB y acá queda AB. Oye, la papa, mijo. Démosle. ¿Tiro la prueba? Esos son los secretos que yo voy enseñando, Puras pequeñuelas.
Oye, tanto que el señor no fue al chancho. ¿Usted no quiere que tengamos un buen fin de semana tranquilo? No. Yo voy a sufrir porque tengo que ir a ver a mi suegra, entonces usted igual sufre. Si yo sufro, si yo sufro, ustedes igual sufren. Conmigo. Claro. Yo sufro cuando voy a ver a mi suegra, ustedes sufren conmigo con la guía. Ya. Chiquillos, empezamos con resolución de problemas ahora. Ya sabemos ocupar seno, sabemos ocupar teorema del coseno, sabemos cuándo ocupamos uno, cuándo ocupamos el otro. No hay problema, ¿cierto? Y ahora tenemos que, ya sabemos resolver triángulos con los teoremas. Ahora nuestro objetivo es resolver problemas. Y aquí ya trabajan ustedes, ¿cierto? Ahí es la longitud del faro, no la altura, la longitud. Recuerden que es distinto la altura versus longitud. Son cosas distintas. ¿Estamos? Está medio fuego el palo. Ya, vamos trabajando. Vamos, aprovechemos la media hora que nos queda. Resolución de problemas. El palo para tirar la luz. ¿Qué dice? Hallar la longitud del faro. ¿Sabe qué tengo que hacer? Lado B. ¿Dónde está el lado B? Arriba va el 6. Lado B mide 9,9 metros. El ángulo A y B miden 42. Ángulo A 42 grados. No tiene. No vale. Hay que empezar a resolver problemas y ahora tenemos que saber si será seno o será coseno, ¿cierto? Eso es lo importante. Espera, dice que el lado B. Y el lado B está arriba. 42. Pero entonces. Se tiene mal. A B, C. Aquí. La primera distancia entre el obrero y la caja y el valor del ángulo en B. Este es el esquema de la pregunta 1, ¿cierto? Una pregunta que hay dos ángulos y un lado, teorema del seno, no cabe duda, ¿cierto? Y me están preguntando por esta altura, o mejor dicho longitud, chiquillos, por L, ¿cierto? Entonces yo rápidamente digo 9,9 es a seno de 53, ¿cierto? Como L es a seno de 42. ¿Tenemos toda esa ecuación? ¿Cierto? Muy bien, yo le puse, usted le puso ahí, yo le puse L, listo, está bien. Ya, ¿cómo me quedará? L va a ser igual a 9,9 por seno de 42 dividido en quién? Seno 53. Perfecto. ¿Y eso según lo entendido da cuánto? 8,29. 8,29. Ya aparece el concepto de metro acá, ¿cierto? Entonces ya coloco unidad de medida, porque si no, va a echar. Estamos, ahí está listo el primero, nos quedan 22 que hacer. No, nos quedan 21, son 22 claro. Número 2, determine la distancia entre el obrero y la caja y el valor del ángulo en B. Creo que está fácil igual. Determine la distancia entre el obrero y la caja. O sea, hay que determinar B ahí, ¿cierto?
¿Por qué dice bajo 80 grados? ¿Cómo? ¿80 grados? Un dato, ¿no? Un dato. Ah, ya. Es un datillo ese. Un datillo, una ayuda. Sean igual. Y lo que yo calculé. Tiene dos ángulos, tiene dos lados. ¿Por qué? Tiene dos ángulos y dos lados. Aquí se pueden jugar los dos, ¿cierto? No. Ya tienen 21 ejercicios para hacer el fin de semana. 6,51 te da el... Pero coseno no se puede jugar porque mira, ella le da ¿Con seno no vamos a ver? Por eso. Ah, no, soy igual. ¿Cómo? Ahora caí. Es que sacáis el ángulo de ahí y voy a jugar coseno ¿Y sale uno? ¿Cuánto te dio a ti? ¿Cuál? El 6,51 me dio el... 666. 6,51. 6,51. Ah, muy bien. ¿Y por qué 6,51? Porque seno es 63 por 7,2. 4 ¿Seno 63? Seno es 63 por 7,2 partido por seno de 80. Una clase livianita va a ser ya bien, ¿ves? Ya, sacaste de 37. Dice 4,5. 4,5 es el seno de 37. Ah, también puede ser. Ya, y es B, B 63 por la suma. 63 ya. Sí. Pero B, ¿por qué B? Ah, está bien, no, está bien. Para no hacer la wifi. Sí, está bien. Pero es que va a dar uno... Debería variar. ¿Qué hay que hacer ahora? Ahora, ¿y la clase? ¿Ya pasa la clase? Entra la... Ah, ¿no hay? Ah, no viene.